Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos, como siempre un gusto y un compromiso acompañarles cada día. Comenzamos en la ciudad de Cúcuta, donde la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, a la que el régimen de Nicolás Maduro le negó la entrada al territorio venezolano, ha llegado a esta ciudad fronteriza, a ese punto en la frontera entre Colombia y Venezuela. Los expertos de la OEA hicieron un recorrido por puentes internacionales que comunican a ambas naciones y han tenido contacto no solo con migrantes, sino también con gente que ha llegado a rendir testimonio. Pero allí está Diego de Pablos, que tiene más detalles y nos amplía información del quehacer de la Comisión Interamericana. Diego, bienvenido, buena tarde. Idania, buenas tardes. La saludo desde un hotel en el centro de la ciudad de Cúcuta, donde se han reunido desde las horas de la mañana los integrantes de esta delegación del Comité Interamericano de Derechos Humanos. Aquí están recibiendo las denuncias de algunas fundaciones, también de algunos particulares, y obviamente pues ellos quieren palpar de manera directa cuál es la situación que viven algunos venezolanos. Muchas de estas personas se han desplazado desde Caracas, desde Valencia, desde el interior de Venezuela, y han tenido que venir aquí hasta Cúcuta porque usted lo decía, pues el presidente Nicolás Maduro no le permitió el ingreso a Venezuela a esta Comisión Interamericana y han tenido que hacerlo desde aquí, desde Cúcuta. Ellos dicen que van a despachar el día de hoy y el día de mañana, y esta mañana pues estuvieron dando una vuelta por los puentes internacionales. Ellos querían tener un contacto directo con los venezolanos que atraviesan diariamente los puentes internacionales y querían preguntarles cuál es la situación, y además de eso también aprovecharon obviamente para recibir algunas denuncias de estas personas. Nosotros los estuvimos acompañando, estuvimos con ellos dando una vuelta por la frontera colombo-venezolana y tenemos un recuento de lo que hizo esta comisión en las primeras horas a su llegada a la frontera colombo-venezolana. La visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inició en el puente Simón Bolívar. Allí hicieron un recorrido por los alrededores para conocer la situación de los migrantes venezolanos. Siempre. La directora de la comisión aseguró que ya recibió denuncias de venezolanos sobre la crisis humanitaria que se vive en el vecino país. Bueno, lo fundamental es la respuesta que el sistema de justicia tiene que dar a todas las denuncias que hay de violación de derechos, de crímenes, de desaparecidos. Entonces, la respuesta del sistema de justicia en Venezuela tiene que ser una respuesta como lo mandata el propio concepto de justicia. Además, la comisión rechazó la negativa del gobierno de Venezuela por no permitirle realizar esta actividad en su territorio. La negativa por parte del gobierno de Maduro es una respuesta de negación a su pueblo de un derecho, el derecho a contar con un organismo internacional que les abra la posibilidad de expresar. Es una posición del gobierno de no aceptar el escrutinio. Si no tienen nada que esconder, ¿por qué no dejarnos entrar para ver? Las autoridades colombianas acompañan a la comisión y brindan todas las garantías para el desarrollo de la actividad en Cúcuta. La Gobernación de Norte de Santander está facilitando esta posición en la zona de frontera y esperamos que puedan hacer el mejor informe posible. Fundaciones de venezolanos víctimas de la dictadura se acercaron hasta la frontera para interponer sus denuncias. Más de 30 víctimas de las deportaciones y los desplazamientos forzosos del 2015. Además, a través de mi oficina parlamentaria hemos procesado casos de tratos inhumanos, de tortura, de asesinatos, de detenciones arbitrarias, porque si bien es cierto que
que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos investigue la responsabilidad internacional del Estado. Mañana la comisión escuchará las denuncias sobre la crisis en Venezuela y entregará la próxima semana las recomendaciones para mejorar la situación de derechos humanos que vive el vecino país. En el salón que yo tengo a mi espalda es donde están reunidos los integrantes de la Comisión Interamericana y también algunos familiares de víctimas. Ellos están exponiendo sus denuncias y están siendo escuchados para posteriormente sacar un análisis de toda esta convocatoria. Está con nosotros el señor Luis Useche. Él es el representante de Fundarredes en Venezuela. Don Luis, ¿qué opina usted de este tipo de eventos, de este tipo de convocatorias? Para nosotros es muy importante la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque se puede visibilizar, aunque sea fuera de Venezuela, porque no lo permitió el régimen, que en Venezuela hay una violación sistemática de derechos humanos y de manera muy especial hay un contexto opresivo, pero de manera muy grave en la región suroccidental fronteriza, donde desde hace muchos años se ha venido desplazando grupos irregulares armados que tienen el mismo signo ideológico que el gobierno de turno, que el régimen de turno, y que les han permitido someter a la población manteniendo una política mediante la cual cualquier actuación de la ciudadanía para reclamar sus derechos ha sido totalmente atropellada. La población venezolana está siendo atropellada sistemáticamente, asesinatos, secuestros, el desplazamiento mayoritario de una cuarta parte de la población, la destrucción de nuestro sistema educativo, de nuestro sistema de salud, las carencias de servicios públicos y algo que está ocurriendo que tiene que llamar poderosamente nuestra atención, la destrucción del medio ambiente en el estado Bolívar con la explotación irracional del arco minero solo para llenar los bolsillos de aquellos representantes del poder, de la Fuerza Armada y de grupos irregulares que asesinan a miembros de la población aborigen y que los están sacando de su territorio para quedarse con sus riquezas. Esta es la situación de Venezuela. ¿Ya le recibieron su denuncia? ¿Fueron receptivos? ¿Cómo fueron el mecanismo, pues? Para nosotros es maravilloso que haya venido esa comisión. Esperamos que la comisión adelante un informe que tenga eco y que el mundo entero sepa que Venezuela necesita de la ayuda del mundo para poder salir de esta opresión y volver a encontrar nuevamente la paz, que gracias a Dios hemos tenido apoyo de gobiernos como el de Colombia y de buena parte de América Latina para proteger a los millones de venezolanos que han tenido que huir en una diáspora porque nuestro país está siendo agobiado por muchísimas penurias. Bueno, muy amable el señor Luis Useche, el representante de Fundarredes. Estas son algunas de las denuncias que hemos podido escuchar. Son varias historias, son diferentes dramas los que se han escuchado y como dicen ellos, ojalá que esto tenga eco y que el informe que pase este Comité Interamericano de los Derechos Humanos pues sea muy efectivo. Y Dania, esa es toda la información que tenemos por el momento desde aquí, desde el centro de Cúcuta. Continúe usted en nuestro Centro Internacional de Noticias. Muy buenas tardes. Gracias a Diego de Pablo por la síntesis que nos presentó de lo que ha sido la primera actividad de la comisión allí en la ciudad de Cúcuta. Recordemos que el sábado pasado estaba yo haciendo la tarde fin de semana y conversaba precisamente con Esmeralda Arosemena cuando nos decía, que es la presidenta de la comisión, que estaban pensando de no permitir el ingreso, como lo había anunciado el régimen de Maduro. Ellos se habían planteado ir hacia ese punto fronterizo donde hoy están. El día de ayer se realizó una reunión previa, antes de la movilización a la ciudad de Cúcuta, una reunión previa de la Comisión Interamericana en la ciudad de Bogotá con el embajador de Venezuela, el representante diplomático del gobierno interino, Tomás Guanipa. Estaba también, podemos ver la fotografía de lo que fue este encuentro, estaba también la diputada Gaby Arellano, se encontraba también en esta reunión, estaba Zair Mundaray, que es el consultor jurídico de la Embajada de Venezuela, que es abogado, especialista en derecho penal y que además es nuestro invitado el día de hoy para conversar sobre esto. Y lo más importante es que también habían víctimas, pero vamos a hablar de todo lo que pasó en este encuentro. Zair, bienvenido, buena tarde para ti. Gracias, Diana, por la invitación. ¿Cuál fue el punto central, digamos, de este encuentro? Bueno, fíjate, Diana, primero
hay que agradecer que la Comisión Interamericana haya hecho todo lo posible por el cumplimiento de la misión que tenía, que sigue teniendo, que es la acreditación de los hechos que se reputan como violaciones graves a los derechos humanos en Venezuela. Debemos recordar que el régimen venezolano ha hecho todo desde hace mucho tiempo, aproximadamente desde 2011-12 empiezan unos choques muy frontales estando vivo Chávez y siendo canciller Nicolás Maduro, sí, para tratar de sacarnos del sistema interamericano de justicia. Esto yo creo que ha sido poco ponderado y en eso yo siempre me refiero a una anécdota, que es que cuando Venezuela fue demandada en la Corte Interamericana por un trabajo de investigación que hizo la Comisión, unas ONGs en materia de derechos humanos que fueron muy insistentes por los casos de la masacre del Amparo, por el caso por el Caracazo, y siendo Chávez presidente y correspondía defenderse ante esa instancia, él indicó que se admitieran los hechos. Los representantes del Estado venezolano que fueron a esas audiencias similares a esta, aunque estas son de la Comisión, esas eran en corte, que es decir, una instancia superior a esta, admitieron los hechos y el gobierno, en ese momento, el gobierno se comprometió a asumir las recomendaciones, sí, a que más nunca habrían violaciones de derechos humanos de esa naturaleza y a indemnizar a las víctimas. Nada de eso ha ocurrido. Okay. Nada de eso ha ocurrido. Por el contrario, cuando empiezan a haber denuncias de graves violaciones de derechos humanos ya del régimen chavista, opta por salirse del sistema que él había lavado antes. Okay. Y eso es poco conocido, ese episodio histórico, que Chávez en su oportunidad decía, el proceso está bien llevado, fue objetivo, admitamos los hechos y el Estado se compromete. ¿Qué lo hizo cambiar, Said? ¿Por qué de alabarlo? ¿Por qué de aceptar en un primer momento las críticas o recomendaciones? ¿Por qué determina en un momento determinado salir? Claro, porque le servía de rédito político decir que en la Cuarta República se violaban o en la República Civil, no me gusta el término Cuarta República, se violaban derechos humanos. Entonces hizo de eso una bandera, pero cuando empiezan a hacer las denuncias de violaciones de derechos humanos del 2000 en adelante, claro, tortura, el derecho, una gran cantidad de denuncias por la libertad de prensa, situaciones de persecución, encarcelamiento, ausencia de debido proceso, y ya le son atribuibles a este periodo histórico, la Corte ya deja de servir, el sistema interamericano deja de servir, la Comisión Interamericana deja de servir y opta por tratar de sacarnos del sistema. Bueno, de hecho es lo que alega, por ejemplo, Nicolás Maduro y Diosdado para no permitir el ingreso de la Comisión a Venezuela, que ya no se está en ese sistema, que no tienen nada que ver con la OEA y, por supuesto, todo lo que ellos denigran del sistema interamericano. Todo mecanismo internacional independiente, autónomo, va a ser objeto de ataques por parte de este régimen. Fíjate que ellos pensaban que tenían en un primer momento la posibilidad de manejar el sistema de Naciones Unidas. Hay que contextualizar. Hay un sistema de derechos humanos de Naciones Unidas, que es el sistema de alto comisionado, y hay un sistema interamericano, solo para los países de la Organización de Estados Americanos, un sistema interamericano de derechos humanos. Ellos creyeron poder manipular el sistema universal, el sistema de Naciones Unidas, y permitieron la entrada de Bachelet con su equipo de trabajo. Hasta el día de hoy se arrepienten, ¿no? Luego de publicado el informe, creo que aprendieron la lección, porque es que no hay forma de que puedas maquillar un deterioro institucional de 20 años que ha llevado a convertir a este modelo de Estado en un Estado absolutamente autoritario que atropella los derechos y más allá de aquello que queda muy visibilizado en la persecución, en la tortura, en la cárcel, que todos entendemos, hay una cantidad de derechos de mayor envergadura y son los que se están viendo en Cúcuta. Este excelente reporte que acabas de hacer se refiere a esa huida masiva del territorio que es producto de violaciones de derechos económicos y sociales. La gente no se va porque quiere, sino que tiene unos tales niveles de carencias y esas son violaciones masivas, sistemáticas de derechos humanos. Por eso yo creo que le salió muy mal la jugada, porque pensar que en cualquier lugar de Latinoamérica, pero especialmente Colombia, no es posible tener de primera mano esos testimonios que forman parte del expediente, que forman parte de la tarea de la comisión. No podemos olvidar, para los televidentes es importante saber que la comisión hace un trabajo de acopiar información para rendir luego un informe que debe ser revisado por todos los miembros de la organización y que finalmente emite unas recomendaciones al Estado acerca de
correcciones que deben tomarse en materia de política pública para proteger los derechos humanos. En definitiva, lo que vimos ayer en la reunión que tuvimos, este grupo de magistrados que han escuchado cualquier cantidad de tropelías en toda Latinoamérica, se fueron realmente conmovidos escuchando a las víctimas, porque el trabajo que hizo la embajada en primer momento no era una reunión de carácter político, es una reunión absolutamente técnica, es poner en contacto esas víctimas que no tenían, las víctimas que están en Colombia, que están siendo perseguidas por los organismos de seguridad en manos del régimen y que se le han violentado derechos de primer orden, ponerlos en contacto con la comisión para que la comisión pueda escucharlos y pueda comprender la magnitud de la tragedia que constituye un estado delincuencial que es el que rige los destinos del país en este momento. Dame un ejemplo o menciona, si se puede, alguna de las víctimas, una por lo menos de las víctimas que estuvo allí, que la comisión pudo escuchar en el caso o en un caso particular. No, te voy a nombrar 3 casos. Pudieron escuchar el día de ayer a la esposa del capitán Acosta Arévalo. Ella está refugiada en Colombia y pudo explicar de primera mano todos los atropellos que llevaron a su detención, a su asesinato y luego ese comportamiento criminal de ni siquiera querer entregar el cuerpo y hacer una inhumación controlada. Es decir, el irrespeto trasciende incluso la vida, llevar a atropellar a la familia, a ese dolor y llevarlo mucho más allá de la muerte. Eso de verdad fue aleccionador, poder comprender que puede haber tantos niveles de maldades desde el estamento que mantiene el poder en Venezuela de forma ilegal. Escucharon también a la mamá de César. César es un joven militante, era militante de Voluntad Popular que fue asesinado por la policía del Estado Anzoátegui en el contexto de las protestas en el 2017. Pudieron escuchar de viva voz de su madre cómo luego de herirlo fue llevado al hospital de Las Garzas en Barcelona, en el estado de Anzoátegui, y un piquete de la Guardia Nacional le impidió el ingreso al hospital por decir que los guarimberos no tienen derecho a atención médica. Eso fue conmovedor para los miembros de la comisión, poder, o sea que más allá de herirte mortalmente, le negaron la atención médica para que muriera, y como efectivamente ocurrió. Y luego de eso, que un grupo de fiscales que están en el exilio hicieron la investigación y determinó la responsabilidad, ya han pasado de 30 diferimientos y nunca tuvo justicia, hasta que se cansó y se tuvo que huir porque fueron a allanarle su vivienda. Pudieron escuchar cosas como esas y el abogado de la familia Albán, que también es un perseguido por haber denunciado que Albán fue asesinado, como todos estamos convencidos que ocurrió. Entonces, ese contacto directo, llevamos muchos otros casos, pero claro, ese contacto directo con el que sufre es la mejor metodología para la obtención de la verdad y la construcción de un caso sólido, que es lo que tiene que estar haciendo la comisión, y estoy convencido que lo está haciendo porque son gente de primer nivel en esta área. ¿Cuál es la importancia de la presencia de la comisión en Colombia en este punto fronterizo? Es decir, hay un régimen que saca a Venezuela del sistema interamericano y hay un gobierno interino que regresa al sistema interamericano. Digamos, ¿cómo sopesar estas dos realidades, no? Fíjate que esa realidad que tú planteas es sumamente valiosa, porque comprender que el sistema interamericano de justicia está actuando con ocasión de que nos hemos reinsertado, estamos tratando de reinstitucionalizar, el gobierno del presidente Guaidó está tratando de reinstitucionalizar el Estado, es de una valía enorme. Y todos debemos entender, quienes hemos estudiado estos casos, pero es un tema técnico pero muy importante, que todo proceso de reinstitucionalización y redemocratización en aquellos países que sufrieron gravísimas dictaduras pasó por dictámenes de la Comisión y por sentencias de la Corte Interamericana. Ellos de alguna manera marcaron la pauta del antes y el después y establecieron las pautas de lo que tendría que hacer el sistema de justicia futuro para llevarle a esas víctimas verdad,
justicia y reparación y no repetición. Cada uno de esos íconos son parte del trabajo que ha hecho la Comisión a nivel latinoamericano desde hace mucho tiempo. Esto es un historial enorme de dictámenes, de sentencias que han venido moldeando el Estado de Derecho actual. Entonces es de una valía enorme, sobre todo en una situación de ausencia de institucionalidad como la que tiene Venezuela, de reconstrucción de la institucionalidad desde la perspectiva del gobierno interino, pero de absoluta ausencia de parte de la dictadura, que se puedan marcar unas pautas y que a partir... Ese será el referente de reconstrucción del país. Será el referente porque la comisión dirá, se dejó de hacer A, B, C, D, y eso es lo que habrá que hacer para reinstitucionalizar. Y además las víctimas que no tienen ninguna posibilidad de obtener respuesta en las instituciones que se encuentran secuestradas por el régimen, Fiscalía, todo el sistema de justicia, tribunales, Defensoría del Pueblo, tienen una institución alterna donde pueden plantear su asunto, se puede generar investigaciones y se va a poder luego determinar la responsabilidad del Estado. No olvidemos que esta instancia acredita responsabilidades del Estado en un periodo histórico frente a unos hechos, distinto a la Corte Penal Internacional, donde también hay una causa que establece responsabilidades individuales en la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad. Claro, y habrá un informe, además un informe que conoceremos y que será presentado, por supuesto, en la Organización de Estados Americanos y que será, me imagino, evaluado, discutido por los países que forman parte de la OEA. De eso se trata, exactamente. Pues esa es la importancia y es la dimensión del trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el régimen no permitió entrar a Venezuela y que en este momento se encuentra en esa ciudad fronteriza, en Cúcuta, para recibir testimonio directo de ciudadanos que van y vienen, pero también de víctimas que han sido citadas y que se están trasladando precisamente para tener este tipo de comunicación. Said, te agradezco muchísimo el que hayas estado con nosotros. Gracias, Daniel. Un placer. Igual para nosotros tenerte. Said Mundarain, consultor jurídico de la Embajada de Venezuela en Colombia y especialista en Derecho Penal. Son las 4:23, hora costa este en los Estados Unidos. Rápidamente revisamos otros temas que hacen parte de la agenda informativa del día. Es noticia, y a propósito de Colombia, la muerte del ex jefe de sicarios del extinto narcotraficante Pablo Escobar. John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, falleció en el Instituto Nacional de Cancerología de Bogotá, donde se encontraba hospitalizado desde el pasado 31 de diciembre por un cáncer de estómago. Alias Popeye había sido recapturado en el 2018 cuando se presentó voluntariamente en la Fiscalía para saber si había un proceso penal en su contra. Recordemos, el hombre confesó más de 3.000 homicidios durante la época más cruenta del narcotráfico en Colombia. Actualmente Velázquez Vázquez purgaba una condena por concierto para delinquir y extorsión. Versiones encontradas en España. El reconocido diario ABC ha denunciado que la vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, sostuvo una llamada telefónica con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, para que no recibiera a Juan Guaidó en Madrid, como efectivamente sucedió. Pedro Sánchez negó rotundamente la comunicación y dijo que se trata de una mentira. El Partido Popular exige al gobierno español una explicación en Madrid. Andrés Gil tiene el reporte. Andrés. Hola Idania, cordial saludo. Muy buenas noches a usted y a todos los televidentes de la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Pues es acertado, muy acertado decir que estamos ante un cruce de versiones, ante unas versiones encontradas en torno al episodio de Delcy Rodríguez y su presencia de hace 2 semanas aquí en Madrid, en el aeropuerto de Barajas, pese a estar sancionada por la Unión Europea. Pues hoy hubo revuelo entre los analistas políticos aquí en España por la publicación del diario ABC, publicación que indica que Pedro Sánchez habría recibido una llamada que le entregó el ministro Ábalos, y en esa llamada conversó con Delcy Rodríguez durante su presencia aquí en Barajas. Pues resulta que ante esta versión, según la cual además Sánchez y Delcy Rodríguez habrían hablado de la presencia de Leopoldo López en la embajada española en Caracas y habrían hablado, Delcy le habría dicho a Pedro Sánchez, jefe del gobierno, que no recibiese a Guaidó en esa visita que iba a realizar en días posteriores, pues sobre esa llamada dice el propio gobierno que nunca ocurrió.
el propio Pedro Sánchez dice es mentira la versión de ABC. Pues nosotros hemos consultado con Ramón Pérez Maura, que es el director adjunto del periódico ABC, y él se ha ratificado en su versión. Aquí les tenemos el resumen de esta controversia. La publicación del diario español ABC habla sobre una conversación telefónica entre Pedro Sánchez y Delcy Rodríguez, la número 2 del régimen de Maduro y sancionada por la Unión Europea. Dice la publicación que el ministro español José Antonio Ábalos, quien acudió al aeropuerto el día en que Delcy llegó en un vuelo privado, la habría comunicado con Sánchez. Ella le habría dicho al jefe de gobierno que no recibiera a Juan Guaidó, quien por esos días estaba de gira por Europa. Si recibes a Juan Guaidó, no vamos a poder avanzar. Y en otro momento le habría dicho, teníamos un acuerdo. En la conversación también habrían hablado de la permanencia en Venezuela de la petrolera española Repsol y de la situación de Leopoldo López, quien está en la residencia del embajador de España en Caracas desde el año pasado. El diario ABC, además de la nota periodística, dedicó a este escándalo una nota editorial titulada El Delcy Gate ya toca de nuevo a Sánchez. Ante la publicación, el Ministerio de Exteriores del gobierno español desmintió de manera rotunda que haya ocurrido la conversación. Desmiente rotundamente la información publicada por ABC sobre la supuesta conversación telefónica entre el presidente del gobierno Pedro Sánchez y la vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez cuando esta última se encontraba en el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas. Y eso es una mentira y es absolutamente falso. Es falso. Es absolutamente falso que yo tuviera una conversación telefónica con la vicepresidenta de Venezuela. Absolutamente falso. En su momento, Pedro Sánchez respaldó al ministro Ábalos frente a los cuestionamientos por el encuentro con Delcy. Hoy, Pablo Casado, del Partido Popular, líder de la oposición, volvió a pedir explicaciones del propio Sánchez. El propio presidente del gobierno habría vulnerado él, directa y personalmente, las sanciones de la Unión Europea contra el régimen dictatorial de Maduro, ya que a sabiendas de que una vicepresidenta de un régimen perseguida por las instituciones comunitarias y sancionada por las Naciones Unidas por crímenes contra los derechos humanos, a sabiendas de que estaba en territorio nacional, se puso al teléfono, además para negociar, en mi opinión, de forma inadmisible, el no recibir al líder legítimo de los venezolanos, por cierto, ayer recibido en la Casa Blanca y en el Congreso de los Estados Unidos, y además, supuestamente, para negociar intereses económicos. A finales de enero, Pablo Iglesias, de Podemos, partido afín al chavismo y actual vicepresidente segundo del gobierno español, expresó que desconoce a Guaidó, el presidente interino de Venezuela, que finalmente no fue recibido por Pedro Sánchez. Sanz, cuando era presidente en funciones, había reconocido a Guaidó y había liderado a otros países europeos que también lo reconocieron y llamaron a elecciones libres y al retorno de la democracia en Venezuela. Por ahora, una conversación entre Sánchez y Delcy va en un cruce de versiones entre ABC y el gobierno español. Veíamos al Partido Popular en cabeza de su máximo líder, el señor Pablo Casado, pedir explicaciones al gobierno y al propio presidente Sánchez. Veíamos al presidente Sánchez decir que no es verdad, como les habíamos referido, pero el asunto va un poco más allá. También el Partido Ciudadanos, a través de uno de sus eurodiputados, va a pedirle a la Comisión Europea que investigue el caso del contacto que habría tenido el ministro Ábalos, ministro del Partido Socialista, con Delcy Rodríguez en el aeropuerto en esa madrugada en la que llegó aquí a Barajas a bordo de un avión privado. El asunto está para hacer dos análisis finales, Idania, y son los siguientes. El primero, y es cuál puede ser la implicación diplomática, cuál puede ser la implicación política de que el gobierno del presidente Sánchez aparentemente haya tenido esa interlocución con el propio presidente, según la publicación de ABC, una interlocución con una integrante de un régimen que está duramente cuestionado y sancionado por Estados Unidos y por la Unión Europea. Y la segunda implicación que podría tener esto es qué acciones podría tomar la Unión Europea frente a ello, diplomáticas, políticas, en fin. ¿Cuál es la postura que el gobierno del presidente Sánchez va a mantener entonces frente a Venezuela y frente a Guaidó? Finalmente, Guaidó no fue recibido por Sánchez, ya eso es de público conocimiento. Bueno, en fin, este es un asunto controversial, polémico, y nosotros aquí seguiremos la pista de esta noticia minuto a minuto cada vez que ocurra alguna novedad. Y Dani, siga usted. Muy buenas noches. Gracias Andrés. Buenas noche para usted. Ciertamente, y como dice Andrés Gil, además esto es una noticia con varias aristas, es decir, es como una noticia por capas. Una rosa, uno va quitando pétalos
y va encontrando debajo de cada pétalo algo distinto. De un aterrizaje en un avión, de no haberse bajado de un avión, de una reunión que no ocurrió, llegamos al VIP, ya vamos al salón VIP, ya vamos por una llamada entre el presidente, esa llamada que ha sido desmentida, pero Ábalos desmintió tantas cosas, el ministro. Es una noticia en desarrollo. 4:31 minutos, hora costa este, en los Estados Unidos. Es noticia el saldo de víctimas mortales del coronavirus que no deja de aumentar en China. La Comisión Nacional de Salud confirmó que ya son 563 los muertos por la epidemia de neumonía, de los cuales 73 fallecieron en las últimas 24 horas. En China continental ya son 28.018 los casos de contagio. Entre tanto, la cuarentena y las restricciones de desplazamiento se incrementaron en varias ciudades del país. Las autoridades han informado que un segundo grupo de enfermos llegó este miércoles a uno de los 2 hospitales construidos en los últimos días para tratar a los contagiados. Las autoridades sanitarias de Japón han confirmado que 10 personas más se encontraban en un crucero que permanece en cuarentena en un puerto de Yokohama. Dijeron o dieron positivo por coronavirus. En la embarcación hay 3.700 pasajeros y tripulantes que están en observación mientras se detectan nuevos casos. Mientras tanto, nosotros hacemos contacto en el continente asiático, en Seúl, en Corea del Sur, donde está nuestro periodista Jairo Patiño, y desde allí nos reporta. Jairo, adelante. Compañeros, saludo cordial, los saludo nuevamente desde Asia. Estoy en Corea del Sur, en la ciudad de Seúl, pendiente, por supuesto, de todas estas novedades en torno al coronavirus, esta enfermedad que tiene en vilo a la comunidad científica internacional, ustedes lo saben. Y entramos de una vez en materia. Ustedes recuerdan que hay un barco en Japón, 3.700 personas a bordo, que está siendo analizado y en cuarentena. Pues bien, uno de los datos de las últimas horas que preocupa es que 10 personas de ese crucero resultaron positivas por coronavirus, lo que por supuesto cambia un poco el panorama de lo que está ocurriendo allí, de la preocupación de las autoridades en medio de esta emergencia. Y recordemos que en Hong Kong, donde también hay un barco que están vigilando, allí han tomado una decisión radical en las últimas horas. Todos los ciudadanos que lleguen de la China continental hacia este sector del país, hacia esta zona, pues deberán entrar inmediatamente en cuarentena para ser vigilados. El barco y esta drástica medida, las novedades pues en China respecto al coronavirus. Hubo 33 miembros de la tripulación que mostraron diversos grados de enfermedad. 3 fueron enviados al hospital, pero todos sus resultados fueron claros. Muy bien, y déjenme contarles para terminar lo que ocurre aquí en concreto en Corea del Sur. Son 532 clínicas las que han sido dispuestas en un alistamiento de primer orden por si llega a presentarse la necesidad de utilizarlas, pues las autoridades en este país temen o están casi seguras por los análisis que han hecho que este tema del coronavirus tendrá una mayor propagación aquí en este territorio donde los casos ya se acercan a 20. Es todo por el momento, me despido, soy Jairo Patiño y informo en medio de un frío intenso a esta hora en el invierno de Corea del Sur, pero informo con mucho gusto para ustedes, continúen por favor. Gracias por su reporte. Continuamos. En Bolivia hay alerta por el primer caso sospechoso de coronavirus. El Ministerio de Salud confirmó que un joven de 18 años que llegó procedente de China hace unos días atrás fue atendido en Cochabamba al presentar todos los síntomas de esta enfermedad. El centro médico aplicó los protocolos de aislamiento estricto, estudio de contactos y manejo clínico del paciente. Además, confirmó que es tratado por un grupo de especialistas que ya enviaron las pruebas para confirmar el virus a un laboratorio en los Estados Unidos. El martes se descartó 3 casos que eran sospechosos en turistas japoneses en la provincia de Uyuni. Cuando son las 4:35 hora costa este, primera pausa en la tarde de hoy. Recuerde seguir nuestras cuentas de Twitter, se las dejo en pantalla, siempre con información en tiempo real, las cuentas del canal, en mi cuenta personal. Leo cotidianamente sus comentarios. Al volver, hasta leyó titulares de la prensa. Así, el presidente Donald Trump ha celebrado haber sido absuelto en el juicio político en su contra. Hoy celebró, como hemos dicho, dio declaraciones profusas.
Vamos a compartir algunas con ustedes y vamos a hablar también del momento por el que atraviesa el Partido Demócrata con nuestro próximo invitado. Ya venimos. Continuamos con más en la tarde de hoy. Celebración en la Casa Blanca. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tomó en sus manos las portadas de dos periódicos que destacaron en primera página su victoria tras la votación final del juicio político. En su primera alocución, tras conocerse el veredicto, Trump incluso le pidió a su esposa Melania enmarcarlos y colgarlos en su residencia. Dijo que todo se trató de una parte de lo que él denomina una cacería de brujas, alentada por personas que no piensan en la estabilidad del país. Este es un día de celebración porque pasamos por un calvario y ya ha terminado. Y estoy seguro de que Pelosi y el llorón Chuck, así es como lo llamo, yo lo conozco desde hace mucho tiempo y siempre lo he visto llorando. Sé que ellos dos van a tratar de cocinar otras cosas. Van a ir al estado de Nueva York, van a ir a otros lugares, van a tratar de hacer lo que puedan. Porque en vez de querer sanar y arreglar nuestro país, todo lo que quieren hacer, en mi opinión, es como si quisieran destruir a nuestro país. No podemos permitir que eso ocurra. Por su parte, la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo que reza mucho por el presidente Donald Trump, porque está fuera de la senda, porque no respeta la Constitución ni las leyes. Lo hizo durante el llamado Desayuno Nacional de Oración. Pelosi aseguró que rompió una copia del discurso de Trump para decirle al pueblo estadounidense que eso no es verdad y no necesita una lección del presidente sobre dignidad. No sé si el presidente entiende de oración o de gente que reza, pero nosotros rezamos por los Estados Unidos de América, rezo por él, por el presidente Bush, por el presidente Obama, porque es una gran responsabilidad y rezo mucho por él, porque está tan fuera del camino de nuestra Constitución, de nuestros valores, de nuestro país, el aire que respiran nuestros hijos, el agua que beben y el resto de cosas. Realmente necesitan nuestras oraciones y oro por él. Eran las declaraciones de Nancy Pelosi. Quiero saludar a nuestro próximo invitado, Antonio de la Cruz, analista político, director ejecutivo de Inter-American Trends. Señor de la Cruz, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Yo comenzaría preguntándole, ¿quién tiene que rezar por quién en este momento? Una gran pregunta. Yo creo que le conviene más rezar por el Partido Demócrata al presidente Trump para que se salve que Nancy Pelosi por el presidente Trump en términos de la elección presidencial de este año. ¿El presidente Trump tendría que rezar para que se salve el Partido Demócrata por aquello de los contrapesos políticos? Es correcto, para tener una oposición que le permita, después de su triunfo en el 2020, si sigue la situación de esta manera, en tener un partido que le haga una oposición sólida y concentrarse, y ojalá pudieran, porque en ese proceso también electoral se eligen lo que se consideran los senadores y representantes de la otra parte de la Cámara que nos eligió el año pasado. Ahí yo pienso que los demócratas tendrían un mejor opción porque podrían controlar, porque la gran falla que tiene hoy el Partido Demócrata es que no controla el Senado. Si ellos se concentraran más que en la figura del presidente Trump, en la elección de los senadores que les toca y los representantes, podrían jugar un mejor papel en eso de los contrapesos. Pero creo que no lo tienen claro. Y ya voy a entrar de lleno en lo que es en el Partido Demócrata, porque tengo un par de preguntas en relación a eso. Ahora, por más que la señora Pelosi haya dicho que el impeachment es como una cicatriz que queda en la piel y no se borra, con el tiempo la cicatriz se puede desdibujar, es decir, no estaba muy preocupado el presidente Trump. En política nada está dicho, es decir, de aquí a noviembre faltan muchos meses y hay eventos que pueden cambiar la historia, pero al día de hoy el presidente Trump está reelegido en los Estados Unidos. Totalmente de acuerdo contigo, fíjate, las cicatrices se borran, como lo dices tú. Y en ese sentido podremos recordar que al presidente, aunque no había una reelección, ¿verdad? Clinton,
esa cicatriz ya nadie la recuerda. ¿Okay? Entonces, claro, ya él estaba en su segundo mandato. En este caso lo que ocurre es que está en un primer mandato y ella considera, Nancy Pelosi, la Speaker of the House, que puede marcar una diferencia en el electorado. Sin embargo, no fue así al ser absolvido ayer. Entonces, yo pienso que en ese sentido, al no tener un partido unido, los demócratas, el presidente Trump, y haber mostrado un discurso en el Estado de la Nación en la que se muestra, él dice que tiene una economía próspera y tiene trabajo y tiene una economía en que el americano se siente mejor y ha cumplido con sus promesas como la migración, como el comercio con China. El presidente Trump en este momento está en su mejor momento. Es más, la última encuesta dice que goza de un 49%. ¿Fue una mala apuesta del Partido Demócrata o de la señora Pelosi en particular haber iniciado este impeachment que al comienzo todos sabíamos que podía tener un efecto, podía ser un arma de doble filo como pareciera que ha sido? Sí, fíjate, ella trató de sostener esto hasta el final. Recordemos que vienen buscando un sector radical dentro del Partido Demócrata hacer un impeachment, ¿verdad?, al presidente, un juicio político al presidente Trump. Primero fueron, ¿verdad?, con la investigación que le hizo por el espionaje ruso, ¿verdad?, que se le hizo, y en ese sentido ella consideró que no era oportuno hacerlo, porque las conclusiones del fiscal especial no daban para ella, y ella sostuvo ahí el partido y lo hizo bastante bien. Sin embargo, cuando ocurrió lo de Ucrania, ¿verdad?, y el hijo de Biden, allí consideraron ellos que habían elementos para un juicio político. Y aunque ella trató, sin embargo, las pruebas que consideraron que habían obtenido eran suficientes. Sin embargo, no lograron motivar porque sabían que tenían que ir al Senado, ¿verdad?, que es donde se decide el juicio político, y no tienen la mayoría en este momento los demócratas. Entonces, había que motivar los votos en el Senado para poder, y pensaron que construyendo el caso del abuso de poder en términos de Ucrania, creían que lo podían lograr. Sin embargo, hoy el partido está con el presidente, el Partido Republicano está con el presidente Trump. ¿Puede cobrarle el Partido Demócrata a la señora Pelosi esa mala decisión si llega a repercutir en los resultados electorales? Tendríamos que ver cómo se mueven las primarias, ¿verdad?, y ver cómo juega la señora Pelosi. Sin embargo, como tú dices, si a la hora al final, si no lograsen un buen desempeño en las próximas elecciones, el liderazgo que hasta ahorita había sido un liderazgo sólido por parte de Nancy Pelosi pueda ser cuestionado por las bases del ala radical del Partido Demócrata. Ahora, ¿qué pasa con el Partido Demócrata? Es decir, al día de hoy creo que todavía ni siquiera tenemos un resultado electoral en Iowa definitivo. Esta sensación de ineficiencia para organizar un proceso, esta desconfianza sembrada en electores y en candidatos, porque a esta hora pues nadie sabe quién le acreditó a quién. Es decir, ¿qué pasa? Sí, fíjate, quisieron montar un sistema novedoso, ¿verdad?, buscando cómo manejar, ¿verdad?, la transmisión de datos, y resulta que esa noche se le colapsó el sistema, aunque no lo quieren reconocer. Entonces, ante el colapso del sistema no entraban los datos y decidieron ir al conteo manual. Y en el conteo manual de cada una de estas actas le ha tomado mucho tiempo, y como el sistema en Iowa es un sistema que no es directo de un voto, sino que tiene también lo que se conoce como caucus, entonces que son asambleas donde se eligen también, ¿verdad?, representantes. Entonces, claro, toma más tiempo y eso ha consumido mucho tiempo, y por eso hoy en día ha tenido y se han movido muy rápidamente para ver si en la próxima primaria que se celebra en el estado de New Hampshire podrían pasar esa pesadilla. No quiero
bueno, habrá que ver lo que pasa allí en New Hampshire, ¿no? Pero no quiero despedirlo. Hemos hablado mucho de la Speaker Pelosi, pero no quiero despedirle sin ir a un punto que me parece central, porque sigue siendo algo icónico, por lo menos para mí. Y es ese momento en que Pelosi rompe el discurso del presidente Trump. Ayer tenía un debate en el estudio y por supuesto cada quien tiene una posición, pero para mí la fotografía del día siguiente, la que ella debió propiciar, era la de esa mano extendida y el presidente Trump no retribuyéndole el saludo. Sin embargo, al romper el discurso, hizo que la fotografía tuviese dos imágenes: la mano extendida y posteriormente la rotura. Logró el presidente Trump llevarla, es decir, la puso en su terreno. Hasta ahorita no había podido, tú tienes toda la razón, hasta ahorita no había podido sacarla de las casillas. O sea, él había sido hasta cuidadoso con ella, no le tiene sobrenombre, por ejemplo, a la Speaker Nancy Pelosi. Entonces, porque le encanta poner sobrenombre como algunos personajes que nosotros conocemos. Entonces, en ese sentido, él la provocó porque ella de una manera muy gentil le extendió la mano y ella le hirió el orgullo. Y la manera que pasó en todo su discurso, como una discusión interna se le veía, y pensó que devolverle la cachetada era rompiendo, y resulta que esa fue la noticia de, ¿verdad?, la imagen que quedó, porque además fue al final, o sea, muy cercano. Entonces, eso es mucho más fuerte que el retiro de la mano, porque ante todo, aunque ella tiene una majestad, la majestad del presidente y del acto que significa el discurso del Estado de la Unión, es mucho más importante que el retiro de la mano. Como dice, eso hubiese sido mucho más fuerte como imagen al día siguiente que la ruptura del discurso si ella no lo hubiera hecho. Evidentemente, es decir, ¿perdió Pelosi con ese gesto? Totalmente, ella perdió, se salió de sus cabales, y eso para mí es la primera vez que lo veo. Antonio de la Cruz, analista político. Gracias, Antonio, por habernos acompañado en la tarde de hoy. Muchas gracias. A usted por estar aquí. Son las 4:56 minutos, hora Costa Este. La serie de avances en la lucha contra la corrupción en América Latina están en peligro por la politización de esta causa. Así lo ha advertido un panel de expertos en esta materia reunido por el Consejo de las Américas en la ciudad de Nueva York. Proponen a las autoridades de la región fortalecer sus lazos de cooperación para seguir construyendo confianza en las instituciones que están encargadas de combatir el robo de los recursos públicos. Alejandro Rincón tiene la información en Nueva York. Alejandro. Hola, feliz tarde de jueves para todos. En la última década, América Latina ha sido epicentro de varios de los esfuerzos más importantes en todo el mundo de lucha contra la corrupción. El caso planteado, por ejemplo, por la operación Lava Jato, o lo logrado por las investigaciones de los papeles de Panamá, y también el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, han demostrado a sociedades por todo el continente que es posible fortalecer las instituciones y progresivamente desenmascarar el duro impacto que tiene la corrupción arraigada en muchos países del continente americano. Sin embargo, al inicio de 2020 se ha identificado una reducción de estos esfuerzos en todas las Américas, y a ello apunta justamente un importante mensaje o llamado de atención entregado por un panel de expertos convocado en la ciudad de Nueva York por el Consejo de las Américas sobre la necesidad de que se fortalezcan los esfuerzos de lucha contra la corrupción próximamente. Cada vez más la partidarización de la lucha contra la corrupción, o sea, líderes en países que han instrumentalizado la lucha contra la corrupción para tomar decisiones que muchas veces son contrarias al Estado de Derecho, que pueden enfraquecer al Estado de Derecho. Vemos eso de alguna manera en Brasil, también un riesgo de eso se pasar en México, en otras partes como en Guatemala, pero la corrupción que realmente afecta a la población es la corrupción a nivel local. Es la corrupción de los servicios básicos de educación, de salud, y aún sabemos poco sobre eso. En este contexto hablamos también con uno de los mayores expertos alrededor del lavado de activos y del combate de esta operación de corrupción. Él tiene una importante recomendación para los gobiernos de América Latina. ¿Qué hacer para fortalecer esta lucha? Mejorar el nivel de intercambio de información entre las autoridades a través de la región. Los retos, creo, son mantener eso.
esto. Así que los fiscales en muchos países han tenido éxito. Brasil ha tenido éxito con esto, Argentina también. Así que cualquier momento que estos fiscales puedan ayudar a sus compatriotas en otros países a desarrollar esta información y hacer que estos casos avancen. Mientras más avancen estos casos, más presión va a sentir el gobierno de ser transparente y va a haber más integridad en el sistema político. La voz de los expertos hace eco con realidades que todavía permanecen en América Latina. El informe más reciente publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo sobre el costo que tiene para las economías de la región asegura que cada año América Latina pierde por lo menos 220.000 millones de dólares por cuenta de la corrupción. Es lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Continuamos con más, gracias Alejandro, y en Miami presentan uno de los mayores decomisos de contrabando. Se trata de unas 1.400 aletas de tiburón que estaban escondidas en cajas en la bodega de un barco. El operativo lo realizó el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos. La noticia con nuestra periodista Paola Serna en Miami. Paola, buena tarde para ti. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Las autoridades federales presentaron hoy esa incautación de alrededor de 1.400 libras de aleta de tiburón que pretendían pasar ilegalmente por el Aeropuerto Internacional de Miami para ser distribuidas en Asia, donde este producto pues es una delicatessen, es utilizado para hacer sopas y también se le atribuyen temas médicos, son utilizadas para tratamientos médicos. Hoy las autoridades detallaron cómo fue la incautación y cómo varias de estas especies que fueron incautadas pertenecen a especies en vía de extinción. Luego de hacer la inspección física pudimos entonces descubrir el contrabando, que fueron 18 cajas de especies de aletas de tiburón que están protegidas no solamente a nivel internacional bajo la Convención Internacional para la Protección de Especies en Peligro de Extinción, CITES, como se conoce en inglés, CITES, pero también entonces otras especies que están protegidas bajo el Acta Lacey de los Estados Unidos. Los pescadores cogen el tiburón y le cortan la aleta, pero descargan el animal completo. Entonces el animal no puede nadar, no puede respirar, es una muerte demasiado abusadora. Esta práctica, conocida como aleteo, ha sido fuertemente criticada debido a la crueldad como es realizada. Los pescadores remueven la aleta del tiburón y posteriormente lo devuelven al mar. Este animal muere desangrado y ahogado. Es por eso que en muchos países ya está prohibido. Sin embargo, en Estados Unidos, aunque está prohibido como tal pescar para este propósito los tiburones, muchos estados, como es el caso de la Florida, permiten que la persona, o no hay restricciones para que las personas los tengan en territorio estatal, es decir, la ley cobija la pesca, más no la tenencia de este tipo de productos, de las aletas de tiburón en el estado. Los legisladores están trabajando en Tallahassee para evitar también o para condenar más bien que estas aletas del tiburón puedan ingresar al territorio del estado de la Florida. Por ahora la información desde Miami, Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Buenas tardes. Gracias, Paola, gracias por la información. Impresionante, ¿verdad? La cantidad de aletas de tiburón que veíamos allí en el piso en esta nota de Paola Serna. Tiempo de una nueva pausa en la tarde de hoy. Al volver, avanza la agenda del presidente interino de Venezuela en Washington, Juan Guaidó. Hoy se ha reunido con el secretario de Estado Mike Pompeo y con la presidenta de la Cámara de Representantes también, Nancy Pelosi. Mariano de Alba nos acompaña. También tendremos la información y vamos a ver cómo llegó la ex congresista colombiana Aida Merlano a los tribunales venezolanos el día de hoy. Hasta tacones tenía. No recuerdo yo que a los presos políticos venezolanos, por ejemplo, lo lleven sin esposas, a los tribunales. ¿Por qué las prebendas? Al regreso, hablamos de todo esto. Ya venimos. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha avanzado con su agenda en la capital de los Estados Unidos. Hace minutos Guaidó fue recibido por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. En minutos ofrecerán declaraciones desde allí, desde la sede de la OEA. Esta es la
¿Señal en directo? ¿Tenemos ya la señal en directo? Tenemos la señal en directo de la Organización de Estados Americanos. Bueno, allí está el set donde se espera que hablen ante los medios de comunicación que están presentes allí. Con anticipación también el presidente interino de Venezuela estuvo también en el Departamento de Estado el día de hoy y también tuvo la oportunidad de reunirse con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Mientras esperamos que Guaidó y Almagro intervengan, en esta parte del programa nos acompaña Mariano de Alba, abogado especialista en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Mariano, buena tarde, gracias por estar aquí. Y Dania, buenas tardes, muchas gracias. Estados Unidos ha dicho que la visita de Guaidó, lo decía el comunicado, es la oportunidad de reafirmar un compromiso con el pueblo venezolano y también un espacio para discutir cómo trabajar con el presidente Guaidó para acelerar la transición democrática. ¿Qué pudo formar parte de esos 45 minutos de reunión entre el presidente Donald Trump y el presidente interino Juan Guaidó? Bueno, creo que la mejor guía para saber de qué fue un poco la conversación la tenemos en una llamada previa que hizo un alto funcionario de la Casa Blanca con periodistas, una llamada previa a esa reunión. Yo creo que varios mensajes, ¿no? En primer lugar, la reunión de alguna forma ratifica el apoyo del gobierno de Estados Unidos a Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional. Creo que eso es muy importante para Guaidó y para la Asamblea Nacional a los efectos de tratar pues de alguna forma de definir una estrategia y consolidar la unidad dentro de la oposición en Venezuela. Eso por un lado. Y luego, como también vimos en esas declaraciones privadas de este alto funcionario del gobierno estadounidense, de la Casa Blanca, está claro que Estados Unidos está dispuesto a continuar ejerciendo presión. Probablemente es el único gobierno que lo ha hecho de forma seria y sostenida a lo largo de este último año. Y para ello, va a recurrir a las herramientas que tiene, que básicamente en este momento va a ser un aumento de las sanciones económicas, diría yo. Y en este sentido, creo que lo más relevante de esas declaraciones que escuchamos ayer, pues fue de alguna forma la advertencia a empresas petroleras, una estadounidense, que es el caso de Chevron. Hay también otras empresas estadounidenses de servicios petroleros como Halliburton, Schlumberger, y también empresas internacionales, Reliance, que es una empresa india, Repsol, Eni, pues de que efectivamente tienen que tener mucho cuidado en sus negocios, en sus actividades con el régimen de Nicolás Maduro. Y creo que por allí podría venir esa campaña, ¿no?, de mayor presión. Y este alto funcionario de la Casa Blanca prometió que en los próximos 30 días íbamos a ver pues mayores medidas de este tipo. Claro, claro. Ahora, Mariano, asistir al discurso de la Unión, recibir ese aplauso bipartidista, fue un gran momento, evidentemente. Estar en la Casa Blanca, ser recibido el día de ayer por el presidente, estar hoy en el Departamento de Estado, estar con Nancy Pelosi, de alguna manera ratifica que Venezuela sigue estando en la agenda de prioridades de los Estados Unidos, cosa que llegamos a dudar en un momento determinado. Yo creo que sí, y en ese sentido la gira es un éxito para Guaidó y para su equipo diplomático. Como tú dices, hubo momentos, inclusive hasta horas antes de que se confirmara la presencia de Guaidó en el discurso de la Unión, donde parecía que no iba a haber reunión, que Guaidó ya estaba camino a Caracas luego de haber estado en el estado de Florida y tener un evento, y inclusive aunque coincidió con el presidente Trump en este estado durante el fin de semana, no hubo reunión. De alguna forma, el hecho de que la reunión se haya dado y se haya dado su presencia en el discurso de la Unión, la agenda que tiene hoy, reuniéndose también inclusive con la presidenta de la Cámara de Representantes, la opositora Nancy Pelosi, pues demuestra que el apoyo de Estados Unidos a Venezuela es un apoyo bipartidista y que hay un altísimo compromiso por parte del gobierno de Donald Trump con la causa democrática venezolana.
Ahora, la gran pregunta es si eso pues va a hacer una diferencia dentro de Venezuela en términos de movilización popular y de unidad opositora, y también si pues va a hacer una diferencia en términos de poner al régimen de Nicolás Maduro contra las cuerdas, más cerca de una salida. Claro. Porque la realidad también es que durante el año 2019 vimos un altísimo compromiso por parte del gobierno estadounidense en tratar de procurar la salida de Maduro del poder y la realidad es que no se logró. Claro, porque el reto ahora es cómo convertir todo este efecto mediático, político, en acciones concretas en Venezuela. Correcto. El reto es doble, ¿no? Que yo creo que el espaldarazo que ha recibido Juan Guaidó en la gira es crucial, porque de alguna forma se ratifica que es el elegido por la comunidad internacional a los efectos de tratar de lograr esa transición a la democracia en Venezuela. Eso debería hacer que todo el mundo que quiera que regrese a la democracia de Venezuela cierre filas con Guaidó y con la Asamblea Nacional, y también que reanime a la población, una población que lo apoyó muy frontalmente en los primeros meses del año 2019, pero luego ese apoyo fue disminuyendo, ¿no? Hay que ver al regreso de Guaidó a Venezuela, cosa que su reunión con Trump ayuda a que de alguna forma pueda regresar de forma más segura, pero todavía habrá que verlo. Hay que ver si esa gira se traduce internamente en Venezuela en un renovado apoyo a Guaidó. Ojalá que así sea. Y luego está la segunda parte, ¿no? La segunda parte internacional, donde pareciera que el gobierno de Estados Unidos sí tiene una gran disposición a avanzar, y quizás la gran incógnita en este momento es cuál va a ser el efecto concreto en términos de acciones de la gira que realizó Guaidó también por Europa, ¿no? Ahí hubo quizás, desde mi punto de vista, mayor cuidado, sí, hubo un apoyo a su figura, un apoyo a la Asamblea Nacional, pero todavía no hemos escuchado acciones concretas por parte de la Unión Europea, y sin que haya esa simbiosis, esa coincidencia de estrategia entre Estados Unidos, la Unión Europea y, por supuesto, América Latina, pues también va a ser difícil que la presión internacional sea lo suficientemente sostenida y efectiva para que Venezuela pueda acercarse más a una solución. Ahora, Europa siempre es más comedida, Europa es menos explícita quizás que los Estados Unidos, pero fue recibido por Merkel, por Macron, incluso Borrell. Es decir, de todas maneras, algo está sobre la mesa y una posibilidad cierta de que Europa pase a tener posiciones más concretas en relación a Venezuela. Sí, efectivamente esa posibilidad está abierta, hay que ver, hay que evaluar. Creo que es muy temprano para decir si la parte europea de la gira fue un éxito, porque como tú mismo lo decías hace algunos minutos, resta ver acciones concretas, ¿no? Yo sí las veo muy inminentes por parte del gobierno de Estados Unidos, por parte de Europa no tanto, y recordemos que lamentablemente de alguna forma esto ya se ha vuelto un juego geopolítico donde quizás un Estados Unidos muy frontal también produce pues algunas reservas en la Unión Europea, y obviamente no podemos dejar fuera del análisis que también el régimen de Maduro cuenta con importantes aliados, y prueba de ello es la visita en pocas horas del canciller de Rusia, que el gobierno de Rusia, su principal objetivo sin duda alguna es tratar de hacer ver que Estados Unidos ya no es el país tan poderoso que era al término de la Guerra Fría, y por eso están tratando de jugarse el todo por Maduro. Ahora, hay, Mariano, por ejemplo, quien sostiene que igual Rusia no es lo que era antes, es decir, tampoco tiene una política expansionista como la tuvo en algún momento. Quizás esta visita intenta marcar ese apoyo, por supuesto, marcar presencia. China, que es otro gran aliado, está también inmersa en resolver su propia crisis sanitaria con el coronavirus. Es decir, ¿no parecería que no hay un contrapeso en este momento del lado de Maduro, de apoyos tangibles como para mostrarlos a la par de la gira de Guaidó? Bueno, yo pienso que no tiene apoyos para hacer alarde, pero sigue teniendo el apoyo aparentemente suficiente para subsistir, ¿no? Y para tratar de perpetuarse en el poder.
Lo está haciendo con la ayuda de Rusia para bypassear las sanciones de Estados Unidos en el tema petrolero, y lo está haciendo también de alguna forma con la ayuda de otros países como Turquía en el tema del oro, y algunos países africanos. Entonces, sin duda alguna, desde el año 2019 hasta ahora, Maduro está mucho más debilitado, pero no podemos olvidar cuál es la vocación del régimen de Maduro, que es tratar de mantenerse en el poder a toda costa. Y otra parte que hay que ver también es cuál va a ser la estrategia de Guaidó una vez que regrese a Venezuela, ¿no? Porque sobre eso también hay grandes incógnitas en este momento. Pareciera que ha asomado la posibilidad de realizar unas elecciones paralelas con un Consejo Nacional Electoral nombrado legítimamente por la Asamblea Nacional. Hay que ver si eso se concreta o no. Pero yo sí creo, y creo que esto hay que rescatarlo, y pienso que es algo muy positivo de la gira, y es que yo he escuchado a Guaidó varias veces decir una frase muy clave, que es que no hay que tercerizar la crisis venezolana, y que también a los venezolanos, el esfuerzo venezolano y que está haciendo la Asamblea Nacional y millones de venezolanos dentro del país es y va a ser determinante si efectivamente esta crisis se va a resolver en los próximos meses. Un último punto tiene que ver con la oposición venezolana. Cuando señalas que esta gira deja sobre la mesa la decisión de la comunidad internacional de apoyar a Juan Guaidó, que es el elegido como la comunidad internacional, bueno, también fue elegido por la oposición, porque finalmente lo ratificó la Asamblea Nacional con más de 100 votos, y en esos 100 votos estuvieron representando todas las fracciones políticas de la Asamblea. Sí, efectivamente. No hay duda de que, primero, Guaidó es el líder con mayor apoyo popular dentro de Venezuela y con mayor apoyo de las principales fuerzas políticas, ¿no? Reunidas en la Asamblea Nacional. Ahora, yo percibo que hay todavía, lamentablemente, grandes discusiones y grandes diferencias con respecto a la estrategia que debe desplegar la oposición en este año 2020 para tratar de sacar a Nicolás Maduro del poder. Hay un sector de la oposición que ve las elecciones parlamentarias como una alternativa y como un campo de lucha. Hay otro que lo rechaza frontalmente. Hay unos que, como tú bien sabes, se enfocan más en lo que puede hacer la comunidad internacional con el uso de la fuerza militar. Yo creo que el gran reto de Guaidó, una vez que ha recibido este apoyo, que sin duda alguna ha sido un éxito y ha sido un apoyo definitivo, pensaría yo, muy fuerte, es tratar de definir una estrategia que aglutine a la mayor cantidad de posibles factores políticos y, claro, pues, y adelantar en esa estrategia, pero eso está por ver. Claro. Mariano, te agradezco muchísimo, Mariano de Alba, que hayas estado con nosotros en esta parte. Buena tarde para ti, perdona que te corto así, pero ha comenzado a hablar Luis Almagro en la Organización de Estados Americanos. Y es en este marco que simplemente queremos decir que nos queda mucho trabajo para recuperar la democracia en Venezuela, nos queda mucho trabajo para recuperar las instituciones en Venezuela y para recuperar la más plena vigencia de los derechos humanos. Pero que ese trabajo en manos de Juan Guaidó, en manos del presidente encargado, será definitivamente un trabajo que tendrá un resultado positivo, favorable, para un pueblo que ha sufrido la opresión, el oprobio y la peor crisis humanitaria y migratoria de la historia del hemisferio. Sin más introducción, por favor, presidente. Bueno, muchísimas gracias primero por la invitación amable de la organización, del secretario general de la Organización de Estados Americanos, el saludo que tuvimos además con los embajadores, miembros además de la Organización de Estados. Ya está llegando al final nuestra gira internacional, una gira que manifiesta primero que Venezuela resistió, que logramos derrotar políticamente a la dictadura de Maduro, que logramos derrotar no solamente políticamente, sino también en respaldo, en apoyo de la ciudadanía y también del mundo, que logramos derrotar a un dictador que hoy se ampara en terroristas, en grupos criminales, para simplemente alargar la agonía de los venezolanos, porque es inevitable que eso sea el cambio en Venezuela, no solamente por el respaldo popular,
por el respeto y apego a nuestra Constitución, por el respaldo que hemos encontrado en el mundo, porque vamos a tomar acción conjunta para presionar una dictadura que simplemente quiera callar las voces de los venezolanos. Como en el 2018, cuando arrebataron la posibilidad de una elección presidencial, trataron de hacerlo el 5 de enero del 2020, lo cual también salieron derrotados, lo cual también salieron, a pesar de que militarizaron el Parlamento, a pesar de que paramilitarizaron la Asamblea Nacional, 100 dignos venezolanos acompañados con profesores, estudiantes y todo ciudadano venezolano lograron rescatar lo que nos queda hoy en Venezuela de democracia, que es el Parlamento Nacional, el cual me reeligieron como presidente de ese Parlamento y logramos reconocer además la lucha de años de venezolanos. Eso significa esta gira donde nos hemos reunido con el primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson. Estuvimos presentes en el Foro Económico Mundial, donde además nos reunimos con la canciller federal de Alemania, Angela Merkel, con el primer ministro de Holanda, el primer ministro de Grecia, el primer ministro de Austria. También intercambiamos con el presidente de Francia. Tuvimos presencia además en España, Canadá, Estados Unidos y toda América hoy reunida exigiendo porque los venezolanos puedan recuperar su dignidad. Hemos sido testigos de la peor crisis migratoria en la historia del hemisferio. 5 millones de migrantes en este momento producto del hambre, de la falta de medicamentos, de la persecución política. 7 millones en emergencia humanitaria compleja, pero todo un país defendiendo sus derechos, defendiendo sus ideales, trabajando por recuperar su dignidad. Eso representa ese aplauso que vimos hace unos días en el Congreso americano de todos los factores en Estados Unidos. Eso representa la lucha de jóvenes que no se rinden, que siguen insistiendo en el futuro del país. La gran pregunta que tenemos todos, ¿cómo y por qué se mantiene una dictadura de estas características? Ya se los decía, los derrotamos políticamente, construimos mayoría desde hace años en Venezuela, nos hemos movilizado, hemos arriesgado nuestras vidas una y otra vez y lo seguiremos haciendo hasta lograr la libertad de Venezuela. Pero se amparan hoy en grupos terroristas como el ELN y como la disidencia de la FARC, como grupos de narcotráfico que hoy tienen presencia, por cierto, en todo el hemisferio. Hoy la dictadura de Maduro no solamente es un problema para los venezolanos, como evidentemente lo es. Hoy no solamente los venezolanos queremos cambio, necesitamos para poder resolver y atender la emergencia humanitaria compleja, para no permitir que el narcotráfico inunde las calles de este país amparadas por el dictador Maduro. Esa es parte de lo que ha sido nuestra gira, pero sobre todo buscar tomar acción, frenar la destrucción del Amazonas en este momento en Venezuela, donde en 112.000 kilómetros cuadrados, donde además habitan 20 etnias indígenas venezolanas, están siendo masacrados, desplazados, simplemente por la intención totalitaria de un régimen que no entiende que se le acabó su tiempo, que no tiene respaldo popular, que no tiene respaldo internacional, que la democracia abre caminos, que todos tenemos que empujar una dirección. Para eso hemos hablado de la caracterización del oro venezolano por la destrucción del Amazonas, el asesinato de nuestros indígenas, pero también la trata de personas, también el narcotráfico presente en la región como oro de sangre. No podemos permitir que se alimente con este dinero manchado de sangre el paraestado, porque eso no va a vacunas de niños venezolanos, no va a la atención médica, sino a financiar estos grupos irregulares o los colectivos que atentaron contra diputados el 15 de enero para tratar de prohibir lo que era inevitable, que instaláramos el Parlamento, que avanzáramos legislando por los venezolanos y buscando soluciones a la crisis que vive hoy Venezuela. Debemos frenar entonces el financiamiento de grupos irregulares, el riesgo que representa hoy la dictadura de Maduro. Nosotros nos vamos a movilizar en los próximos días a Venezuela. Como lo venía diciendo, ya estamos preparando el regreso al país. Sí hay riesgos, ustedes me lo han preguntado, claro que hay riesgos, pero no es diferente al riesgo que tiene hoy Rubén González, preso en el sur del país, sindicalista en busca de sus reivindicaciones. No es diferente al que tiene Gilbert Caro, diputado desaparecido hace 2 meses. Ismael León, diputados secuestrados simplemente porque estábamos denunciando lo que pasa en Venezuela. No es diferente al riesgo que tomaron ayer y el atropello nuevamente en volver a secuestrar a 6 venezolano-americanos que trabajaban, por ejemplo, en retaliación con lo que estamos denunciando. No es diferente al riesgo que tiene una madre que no tiene nada de comer a su niño. Asumimos el riesgo por Venezuela y por eso regresamos al país, que sabemos que todos tenemos un rol en este momento, que tenemos el respaldo del mundo y que tenemos la oportunidad, a pesar de las dudas, a pesar de la dificultad, a pesar de ese conglomerado criminal, de ver un continente libre, una Venezuela democrática donde queremos, lo hemos exigido durante años, una elección presidencial realmente libre, que sean los venezolanos los que decidan. No vamos a reeditar ningún tipo de confrontación porque no tiene que ver con un tema ideológico en Venezuela. Es una democracia
que quiere emerger en contra de una dictadura que va a tratar de oprimir y no lo va a lograr. Son millones de venezolanos que están luchando. No es un país polarizado, no es un país dividido, como quiere hacer ver la dictadura. No hay una pugna por el poder, hay una lucha por poder vivir con dignidad en Venezuela. Y la dignidad, la democracia, al final vence. Hemos construido capacidades, tenemos la mayoría, la vamos a ejercer con fuerza, tenemos el respaldo y la presión del mundo libre y podemos hacer pronto diferencia en Venezuela. Presidente, ¿no vuelve ya a Venezuela? Rápidamente, Una pregunta. ¿A qué se comprometió el presidente Donald Trump? ¿A qué se comprometieron los países de la región para responder a esa no lógica política, sino lógica de cartel y de mafia? Eso básicamente, y si es verdad que el alto comisionado Borrell está aquí porque hay una coordinación de reuniones entre Estados Unidos, Venezuela y el resto de Europa. Miren, hoy lo que vieron el 5 de enero en Venezuela, el 7, el 15, no responde a lógica política alguna, no responde a lógica alguna. Vieron cómo asaltaron militarmente, paramilitarmente un parlamento. ¿A qué nos comprometemos primero los venezolanos? A luchar, a resistir en las calles de Venezuela, a pesar de que el FAES asesinó a 18.000 personas de manera extrajudicial en 3 años, a pesar de que hay más de 400 presos políticos en este momento, miles de exilados, utilizan el alimento comprado con dinero venezolano para extorsionar y chantajear, como lo recogió el informe de la alta comisionada de derechos humanos. A pesar de eso, los venezolanos nos comprometemos a seguir luchando hasta lograr democracia, pero hemos contenido, incluso los grupos irregulares armados, hemos contenido a la dictadura de Maduro, hemos construido mayoría, la hemos ejercido con fuerza en el Parlamento Nacional en el marco de nuestra Constitución. Ahora, los grupos irregulares terroristas, los grupos de narcotráfico, necesitamos el apoyo del mundo. ¿A qué nos hemos comprometido? A buscar detener, frenar a través de no solamente sanciones a criminales, sino también a las acciones necesarias, a activar cada uno de los elementos necesarios con respecto al Tratado Interamericano en el que ha estado trabajando nuestro embajador Tarre, y todos los mecanismos que tengamos a disposición, sean cuales sean necesarios para lograr defender a los venezolanos, pero también a la región, también al continente, y frenar la participación, en este caso, de grupos como Cuba, que opera en inteligencia y contrainteligencia en este momento en Venezuela. Hoy todos debemos y tenemos que ser parte de la solución, porque no solamente amenaza a los venezolanos, insisto, ya se entiende a nivel regional y a nivel mundial lo que puede representar estos grupos terroristas, ELN, disidencia de la FARC, lo que representa la tensión política y social en la región cuando vemos 5 millones de refugiados en Colombia, Perú, Ecuador y en toda Latinoamérica, absorbiendo esto producto del atropello. Tenemos el compromiso además del mundo de avanzar en una solución urgente, porque el tiempo importa, el tiempo se cuenta en vidas hoy de niños, de el futuro. Ya nosotros hemos puesto nuestra vida al servicio de esta causa de Venezuela, y no va a ser diferente en los próximos días. Me disculpo, y tenemos una ya reunión. Disculpen, el presidente tiene una reunión, va a estar afuera con la diáspora y pueden ¿Me voy al corte? En estos momentos va a estar afuera en pocos momentos. Era el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, al término de su encuentro en la Organización de Estados Americanos con Luis Almagro, con quien tuvo la oportunidad de reunirse y compartir unos minutos con los periodistas que allí se encontraban. Con eso vamos a la pausa en la tarde de hoy. No sin antes invitarlos a que conecten con la información, conecten con nuestra página web www.ntn24.com. Todas nuestras noticias allí y la señal en vivo de nuestro canal. En breve regresamos con más información. Jueves de Ciencia, Salud y Tecnología en la tarde de NTN 24. Saludamos a Álvaro Dávila, quien nos acompaña, como cada jueves, cuando no está de viaje, en estudio. Álvaro, bienvenido. Y Dania, muchas gracias por la invitación. No sé si nos va a dar tiempo de hablar de todo esto, ¿ok? Pero vamos a comenzar por parte. Lo que no importa, lo guardamos para la siguiente semana. Este aparato que está sobre el escritorio, que me encanta, sobre la mesa que tiene allí, que es el Osmo Mobile 3. Vamos a comenzar por allí, porque creo que además para los periodistas, para quienes no son periodistas pero les gusta hacer sus propios videos, tener
una herramienta importante para tener estabilidad o para poder hacer con más precisión esos videos o esas entrevistas que quiere hacer. Esto es ideal. Bueno, como tú lo dices, es una muy buena introducción. Sí, este es el Osmo Mobile 3 de DJI. Y lo que tú has dicho es perfecto. Es un estabilizador de 3 ejes que te va a permitir grabar con un alto grado de nivel de calidad, pero además muy estable. O sea, cuando estés haciendo tomas de movimiento o de acción, te van a quedar muy buenas esas tomas, porque el motor lo que hace es que mientras tú estás moviendo el Osmo, él va cuadrando, ubicando el teléfono de tal forma de que el movimiento sea lo más mínimo posible. Okay. Eso por un lado, pero digamos que en este caso particular, en esta versión, hay algo más. Siempre se había pedido que el Osmo tuviera la posibilidad de grabar vertical y horizontal. Entonces, si yo, por ejemplo, lo cojo, no, a ver, parar un segundo para mostrarte. Si yo lo cojo, mira, él está haciendo ahí en este momento la estabilización, ¿cierto? Yo tengo un joystick acá y acá yo puedo mover, puedo guiar manualmente el dispositivo. Claro, claro. Ahora, claro, pero hay una cosa que tenemos que quítale el trípode. Aquí tenemos el trípode. Exacto, son dos funciones totalmente distintas. Mira. Lo ideal es que también lo podemos usar como trípode si lo necesitamos. Ahí estoy haciendo los movimientos. Exacto. Y lo que te quería mostrar es, así generalmente tú podías grabar en las versiones anteriores. Pero si yo le doy acá 2 veces, ahí lo voy a tener para grabar vertical. Es decir, Instagram. Y puedo grabarlo de una forma, digamos, sencilla y fácil. Ahora, ¿por qué le puse el micrófono del cual hablamos la vez pasada? Sí. ¿Por qué? Porque uno de los otros problemas que tenía las versiones anteriores era que cuando tú girabas el dispositivo no se podía poner un micrófono o había un contrapeso y no tenía el motor la estabilidad necesaria. En este caso ya lo solucionan y yo puedo jugar. Mira, yo lo puedo poner vertical, horizontal y puedo jugar con él. Claro, y además tú puedes caminar, correr con este aparato e ir grabándote o ir grabando lo que quieras. Hagamos un ejercicio. Hay algo que se llama Active Track 3, que es en esta versión, y es que yo aquí voy a poner, por ejemplo, la cámara, espérate, la ubico, voy a poner la otra cámara, la que te ve a ti la parte de atrás. 2 segundos, espérate, 2 segunditos, ahí ya estoy poniendo, voy a poner más bien la frontal. Aquí la voy a ubicar contigo y yo voy a poder hacer un tracking. Claro, camina. Pero tenemos que mostrarle a la cámara, no a mí. Aquí tienes la cámara. Mira, espérate, lo ubico. Es que me fuiste de plano. Espérate un segundo aquí. Y nos ubicamos. Claro, o sea, la idea es mostrar que con esto usted puede caminar, correr, brincar, pero además yo te puedo traquear. O sea, traquear es que yo te puedo hacer seguimiento a ti. Si yo estoy haciendo una entrevista, por ejemplo, y tú te me estás moviendo, yo puedo hacer un seguimiento contigo y él nunca te va a perder de plano mientras yo te tenga enfocada. Y eso, digamos, da una viabilidad y una facilidad de uso cuando está realizando. Claro, uno está construyendo una historia. Uno está entrevistando o haciendo el día con Juan Guillermo Falcón. Exacto. Y yo estoy siguiendo a Juan Guillermo Falcón ese día porque estoy haciendo su historia. Bueno, muy bien, yo lo sigo completo con este aparato que nos da la facilidad. Es una herramienta estupenda. Para nosotros los periodistas esto es lo otro que yo creo que también te gustó mucho a ti, y es que ahora es retráctil. O sea, la forma de llevarlo es muy sencilla, no pesa. Entonces, al ser retráctil, absolutamente es plegable. Entonces te permite llevarlo con comodidad. Los anteriores no eran tan fáciles de llevar. Y además cumple las dos funciones. Pues si tenemos que hacer una entrevista, por ejemplo, tenemos que hacer algo y queremos poner el teléfono fijo, simplemente pones el trípode y lo puedes ubicar. Ponemos el puedes trípode grabar en alta definición. En la parte de abajo y ya. Es absolutamente útil. Puedes grabar en alta definición. Adicionalmente que puedes grabar en alta definición, tienes la posibilidad de manejar una aplicación que se llama Mimo y te genera unos efectos también ya prediseñados. Entonces digamos que es una gran herramienta, como tú decías, para producir y realizar. Ok. Teníamos una aplicación. Esto se llama Osmo Mobile 3. Aparatico aquí, ¿ok? Ahora, esta es la aplicación. Mira, esa aplicación se llama Double Take. Hace parte de otra aplicación que se llama Filmic, que habíamos hablado anteriormente, que es para grabar profesionalmente. Esta aplicación que voy a abrir en este momento tiene
algo que es muy chévere y es que te permite hacer multicámara. Haz de cuenta como aquí que tenemos 3 cámaras, él te va a permitir manejar 3 cámaras simultáneas o 3 lentes simultáneos, en este caso los del iPhone. Okay. Si yo lo ubico, acá lo voy a mostrar, ahí me van a aparecer cada una de esas lentes. Okay. Yo puedo seleccionar esta lente, por ejemplo, y esta. Ajá. Ahí o sea, lo tengo. podemos grabar en plano y contraplano. En plano y contraplano. Entonces, puedo grabar incluso en pantalla dividida. Okay. Puedo poner que una cámara, la trasera, esté enfocando al entrevistado y la frontal me esté enfocando a mí para hacer un contraplano. Si yo estoy haciendo una entrevista con el teléfono y tengo esta aplicación, puede una cámara estarme tomando a mí y la otra al entrevistado. Cámara a la persona a la que yo esté entrevistando. Hay algo más. Tú además puedes grabarlos o independientes o en picture in picture, es decir, que todo te quede en la misma pantalla, ¿cierto? Sí. Si tú lo grabas independiente, cuando mandes a edición los videos, vas a poder decirle al editor, puedes ponchar y puedes jugar con la edición. Eso anteriormente no sucedía porque tú tenías que mandar todo el video de chorro y generalmente a veces no funcionaba. Esta aplicación te lo va a permitir hacer. Ok, perfecto. Esta es, repíteme el nombre de la aplicación. Double Take. Double Take. Esta es una aplicación absolutamente útil para todos igual. Por supuesto, yo lo veo desde el punto de vista periodístico, porque es nuestro oficio, es lo que hacemos a diario. Lo que hacemos y más en televisión. Exacto, y siempre estamos buscando alguna herramienta que nos permita finalmente darle el uso al teléfono, porque todos hoy en día nos convertimos en reporteros. Esa es nuestra herramienta principal. En reporteros ciudadanos, absolutamente. Nos queda un minuto, así que cuéntale a nuestra teleaudiencia de qué vamos a hablar la próxima semana, porque no vamos a hablar ahora de eso. ¿Ah? Bueno, no, tengo 2 dispositivos muy bonitos. Este es el MacBook Pro de 16 pulgadas recién lanzado y tengo acá la Nightbot Mini, que es, digamos, un vehículo personal que alcanza unas velocidades casi de 16 kilómetros por hora, pero que tiene algo también adicional y es que tú lo puedes manejar como equilibrio. Entonces, yo, por ejemplo, vamos a hacer acá el ejercicio. Lo puedo manipular simplemente con la estabilidad del cuerpo, que yo creo que eso es algo interesante. O sea, yo puedo mover, puedo girar, todo haciéndolo con el equipo. De este dispositivo vamos a hablar en nuestra próxima cita con Álvaro Ávila, el próximo jueves, en Ciencia, Salud y Tecnología. Y le explicamos si superamos el problema de las explosiones, etcétera, etcétera. Gracias por estar con nosotros. Y Dania, muchas gracias, y a todos los televidentes. Nos vamos al corte. Al regreso, hoy se presentó en tribunales en Venezuela la excongresista colombiana Aida Merlano. Ya venimos. Revelación de la ex congresista colombiana Aida Merlano durante una audiencia esta tarde en el Palacio de Justicia en Caracas. La ex legisladora dijo que su fuga fue planificada por políticos colombianos que quieren ocultar hechos de corrupción de los que ella tiene pruebas. Dijo que su huida a Venezuela responde a un intento de asesinarla. Luis Laya tiene la información. Luis. Hola, buenas tardes. Este jueves la excongresista prófuga de la justicia en Colombia, Aida Merlano, compareció ante el tribunal que lleva su causa. Una audiencia que se dio para que ella pudiese expresarse a las partes, fiscalía, defensa y también al tribunal. Medios de comunicación tuvimos acceso, solamente periodistas, para poder escuchar. Ni siquiera pudimos ingresar con nuestros teléfonos, sin embargo pudimos observar a Aida Merlano y escuchar todo lo que tenía que decir. Entre los hechos que aseguró, indicó que su fuga fue pactada por las familias Gerlain y Char, familia de las cuales ella tiene información sobre hechos de corrupción y que la habrían ayudado a escapar para que no pudiese decir nada a la Fiscalía colombiana, quien les había solicitado una audiencia luego de ser sentenciada. Esto para dar información que involucraría a varios expresidentes colombianos, entre ellos Uribe y Santos, así como figuras de poder como el excandidato Vargas Llera y también el fiscal general de la República, Néstor Humberto Martínez. Ha señalado que ellos intentan tapar la verdad, intentan tapar hechos de corrupción, entre ellos los de Odebrecht, de los cuales ella tendría conocimiento. Indicó que tras escaparse de la cárcel fue llevada a un sitio en el que aseguró estar secuestrada en Bogotá durante varios días. Posteriormente fue trasladada a una hacienda en Valledupar, de la cual logró escapar porque le habían asegurado sus propios captores que la iban a asesinar para que no pudiese hablar más nunca sobre estos hechos de corrupción. Escapó hacia Venezuela e incluso pidió perdón al tribunal sobre el hecho de estar ilegal en el país. Luego
aseguró que está dispuesta a dar todas estas informaciones de hechos de corrupción que tendría en su mano, incluso con pruebas, para que sean esclarecidas no solamente por la justicia venezolana, sino también por la justicia internacional. Pidió a Nicolás Maduro, presidente o líder del régimen venezolano, pidió que la protegiera, que le diera protección a su vida, a su familia y que le permitiera ir a instancias internacionales para que se haga justicia en su caso. Es parte de la información que nosotros tenemos desde la ciudad de Caracas. Para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias a Luis Alejandro. En nuestro noticiero estelar a las 7 de la noche, hora costa este de los Estados Unidos, ampliaremos esta información. Con esto llegamos al final de la tarde. Recuerde seguir nuestras cuentas en Twitter, siempre con información en tiempo real. Y termina la tarde, comienza la noche con Jefferson Beltrán. El tema de hoy en la noche, el Delcy Gay, el escándalo en España en torno a la visita, a la escala, no sabemos ni qué nombre darle, de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, de la vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro. Les espero mañana a la misma hora para compartir, debatir, analizar la agenda informativa de este día. Buenas tardes.